Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a su programa Respuesta Joven, el cual es realizado por integrantes del Club de Investigación Jurídica y Política, CIJUP. Mi nombre es Óscar Saldívar y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos acerca del ajedrez educativo, para lo cual el día de hoy nos acompaña la maestra en educación preescolar, Carol Herrera. Carol, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, y como cada semana está con nosotros Vanessa Briceño, estudiante de Ciencias Políticas. Vanessa, bienvenida. Gracias, Óscar. Está también con nosotros Omar Cavada, estudiante de Derecho. Omar, bienvenido. Gracias. Bueno, y como ya lo mencionaba, hablaremos de el ajedrez educativo, que a lo mejor pudiera parecer que no es un tema tan social como los otros temas que venimos realizando cada semana. Sin embargo, la intención de este programa fue primero que, como ustedes sabrán, ya hemos aquí hablado en el programa de la reforma educativa. Hemos tenido incluso maestros de invitados para que expongan su postura acerca de esta reforma. Y pareciera a veces que el tema de la reforma educativa es lo único que girara en torno a los maestros. Precisamente por eso quisimos invitar a la maestra Caro, para que se vea que hay otros maestros que están haciendo propuestas, que están impulsando otras ideas para poderlas implementar en la educación básica. Y así como hemos dado el espacio para la reforma educativa, pues dar ese otro enfoque, que se vea que hay maestros que están haciendo otro tipo de actividades, y por eso hemos decidido hacer el ajedrez educativo, que ya nos irás hablando sobre las ventajas y las propiedades que tiene. Para empezar, nos gustaría que nos explicaras, para los que no sabemos, más o menos cómo se juega, en qué consiste el ajedrez. Muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Óscar, Vanessa, y en general el programa. Bueno, el ajedrez a lo largo de la historia no se le ha logrado dar una definición específica por los beneficios que trae, que se ha descubierto que trae y que desarrollan las personas. No hay una definición única. Puede ser, por algunas personas lo clasifican como un juego, hay otra dimensión lo maneja como ciencia, incluso se le ha manejado como deporte y como arte. Esto nos da una idea de todo lo que puede abarcar el ajedrez en el desarrollo de una persona. El ajedrez, bueno, para los que no lo conocen, una explicación a grandes rasgos, se concibe por un tablero. Es un tablero de 64 casillas, blanco y negro alternadamente. Consta de 32 piezas, las blancas y las negras. Son 8 peones, consta de 2 torres, caballo, alfil, dama y rey. En general es un juego de estrategia, pero por el contenido por lo que conlleva, también se clasifica ciencia, porque para ser bueno en ajedrez, para ser campeón, tienes que estudiar, leer libros, practicar. También se le considera arte porque logra desarrollar pues todo lo que el arte desarrolla. Creatividad. En una partida de ajedrez puedes poner en práctica tus habilidades mentales como la atención, la reflexión, pero también puedes desarrollar la creatividad, que está enfocado al arte. Puedes ahí crear tú, al hacer tu planificación, tus jugadas, es arte por algunas personas. Y lo consideran deporte pues por lo que conlleva de preparación física. Un ajedrecista que tiene que rendir mentalmente, tiene que estar bien físicamente también. El ajedrez en competencia sí te exige un gasto calórico muy alto, aunque no lo parezca. El desgaste mental pues es también muy fuerte. Pero en esta ocasión yo vengo a hablarles de un nuevo enfoque, que pues ya les comentaba hace rato. Un nuevo enfoque que se le está dando al ajedrez, no solo de competencia, sino de ajedrez educativo. Así es. Bueno, y para ti, ¿qué vendría siendo el ajedrez educativo? Porque nosotros lo entendemos, como tú decías, a lo mejor nada más para pasar el tiempo, pero nunca lo tomamos como algo en sí que nos puede servir para después desarrollarnos. Así es. Bueno, para hablar de ajedrez y educación, tiene que haber claramente lo que es ajedrez y lo que es educación. El ajedrez en sí, por sí mismo, te va a desarrollar habilidades básicas del pensamiento, como es la atención, la concentración y el control de emociones, inclusive. Pero hay un nuevo enfoque que se le está dando al ajedrez, y es el ajedrez educativo. El ajedrez se le está utilizando como un recurso didáctico para favorecer otras competencias en las personas, para desarrollar no solo el aspecto mental, que es para lo que estamos acostumbrados de ver el ajedrez, sino para desarrollar habilidades cognitivas, socioafectivas e incluso físicas, dependiendo de cómo el docente lo ponga en práctica en su aula. Sí, el ajedrez educativo, te digo, ya no solo busca
enfocarse en preparar campeones de ajedrez o preparar una minoría de niños que los identificaban antiguamente o antes, la escuela tradicional, como ellos tienen talento para el ajedrez o ellos son los que pueden ser campeones porque son buenos en matemáticas. Hay un mito a lo mejor de que ajedrez y matemáticas van de la mano y sí, sí es cierto, pero no lo es todo. También el ajedrez educativo es el que incluye ciencias, utilizando el ajedrez como recurso, ciencias, incluso historia, desarrollo emocionales, ¿sí? Inteligencia emocional, lo cognitivo, puedes trabajar ahí el lenguaje haciendo uso del ajedrez, a esto se refiere el ajedrez educativo. Bueno, una vez que ya explicaste pues el ajedrez que se ve como un deporte, como un juego, algunos incluso ya nos dijiste como un arte, ya que explicas qué es el ajedrez educativo, ¿a ti por qué te surge el interés por esta rama del ajedrez, por el ajedrez educativo? Bueno, mira, yo cuando era chica, cuando era joven, niña, pues empecé a jugar ajedrez de competencia. Pues me lo enseñaron como un juego y después ya aprendí que había torneos y a mí lo que me interesaba, me gustaba mucho ganar. En sí me interesaba el ajedrez en competencia. Lo que era ganar, prepararme para ser mejor, ir a otras ciudades a competir. Pero una vez que entro a la escuela normal a prepararme como maestra, pues me doy cuenta que dentro de las teorías del aprendizaje que se manejan en la educación, había un fuerte vínculo o había muchas potencialidades que se le podían sacar al ajedrez para desarrollar en los niños muchas habilidades. Y es entonces que me interesa, me pongo a investigar en internet, en libros, y pues descubro que ya se estaba manejando el ajedrez educativo, incluso aquí en México. Aquí en México existen algunas organizaciones y hay personas que se han interesado en el ajedrez pedagógico como una herramienta didáctica en las escuelas. Nada más que me di cuenta que, por ejemplo, en México, las personas más interesadas en desarrollar el ajedrez como un recurso, una herramienta pedagógica, son personas que a lo mejor no están muy cercanas al ámbito educativo en sí, a la preparación docente. Y es cuando me di cuenta que a lo mejor no estaban, porque el gobierno se ha propuesto mucho que implementar el ajedrez en el currículo escolar, así como en otros países ya se ha implementado, pero aquí en México no ha habido esa apertura de nuestras autoridades educativas para implementarlo ya de planta en los planes y programas. No ha habido esa opción. Sí se les da la oportunidad a personas de que vayan a dar cursos, talleres a las escuelas, pero no se ha establecido como dentro de los planes y programas el uso del ajedrez para favorecer todas las distintas áreas. Y creo yo que es porque le falta a las personas que se acerquen, invitar docentes, hace falta invitar docentes que se interesen en el tema. ¿Sí? Al final de cuentas, pues los que sabemos más del desarrollo de los niños somos los maestros que estamos al frente del grupo, en las aulas, y es lo que falta, una invitación, invitar a los docentes a que no nada más se limiten al grupo a dar clases, sino también a investigar, investigar y cómo podrían implementar, hacer propuestas de cómo se podría implementar el ajedrez en los planes y programas y que el gobierno lo vea sustentado y haya credibilidad para que en un futuro lo incluyan en los planes y programas. Y, por ejemplo, ¿en qué países ya se practica el ajedrez como materia y qué beneficios ha traído ya cuando los alumnos practican, digamos así, ya cursan esta materia, la pasan? ¿Qué habilidades se ha desarrollado en los estudiantes al practicar esta materia en otros países? Bueno, en otros países como en Europa, en Cuba, inclusive hay países sudamericanos que ya le están apostando a incluirlo, pero incluirlo ya en planes y programas estamos hablando como de Rusia, Armenia, donde sí lo llevan como una materia de... ¿Y han sido buenos los resultados ahí? Sí, lo que se ha logrado es que, por ejemplo, aquí en México, aun cuando nuestros programas educativos nos demandan crear alumnos reflexivos, analíticos, dejar ya de lado las prácticas memorísticas, pues hay maestros que lo siguen implementando, siguen utilizando prácticas de memorización y conductismo, por condicionamiento, siguen implementando estas prácticas.
y esto se le está cerrando las puertas a crear alumnos que se desarrollen como personas críticas, reflexivas, que aprendan por sí mismos. Hoy en día el rol del estudiante es muy importante. Sí, los enfoques constructivistas de educación demandan que el alumno sea capaz de aprender por sí solo. Sí, el docente nada más le brindamos las herramientas para que le facilitamos el aprendizaje, pero ya no es decirle lo que haga, dirigir su aprendizaje ya no va. Entonces, en Rusia, que se implementó el ajedrez, por el simple hecho de jugarlo, se empezaron a notar cambios en las actitudes de los niños, control de emociones, por ejemplo, la toma de decisiones. Sí, desde pequeños es muy importante darles la oportunidad a los niños de que tomen sus propias decisiones. Y en el ajedrez esto se fortalece mucho. También la resolución de problemas, porque en una partida de ajedrez tienes que estar resolviendo tu problema tú mismo, ¿verdad? No te tiene que decir el maestro, hazlo así, hazlo así. Entonces se han dado cuenta que son alumnos, son personas independientes, que saben pensar por sí mismas. Hoy en día pues no necesitamos estudiantes que aprendan a obedecer, sino que aprendan a pensar. Y el ajedrez es lo que desarrolla, personas que aprendan a pensar. Claro, me parece importante el análisis que hace sobre cómo se supone que debería ser la educación y cómo siguen persistiendo otras prácticas y los beneficios que deja. Si les parece, amigos y invitada, vamos a un corte y regresando de seguimos abordando el tema sobre acerca de cómo poderlo llevar a cabo en México. ¿Les parece? Así es. Bueno, amigos, vamos a un corte. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Respuesta Joven. Les recuerdo el tema de hoy, estamos hablando acerca del ajedrez educativo y ya en el primer bloque nuestra invitada nos hablaba primeramente de en qué consiste, cómo funciona el ajedrez y después de las cualidades, las bondades que nos podría dar de llegar a implementar el ajedrez en las escuelas. Y en una de tus intervenciones mencionabas que el nuevo sistema implica ya quitarlo de estar memorizando, estarnos aprendiendo cosas, y yo creo que aún en nuestros días, y cuando se supone que ya se deben de quitar esas prácticas, hay maestros que siguen haciendo ese tipo de esquemas, el de memorizar cosas para un examen, que a veces estudiamos toda la noche para ese examen, no lo aprendimos, pero no lo comprendemos, nada más estamos repitiendo algo que no sabemos ni qué quiere decir, y luego ya pasando el examen se nos olvidó, ya no supimos ni qué, pero pues nos sirvió para el objetivo que era el examen. Desgraciadamente aquí en México, pues yo creo que sí se debería de cambiar eso que se ha llevado a lo largo de los años en la educación, ¿no? El memorizar, porque ahorita muchos profes después ya te dicen, no, es que no tienes que memorizarle, tienes que entenderlo, y es algo que desde pequeños no nos enseñan. Aquí nada más tienes que memorizar, como le decía Oscar, para el examen que viene, pero como lo veíamos en una clase, nos decía un profesor, ¿ustedes saben el nombre de los niños héroes o alguno de ustedes se lo sabe completos? Bueno, no. Sí, por ejemplo, a lo mejor ella sí, porque pues ella es maestra y pues se lo tiene que saber. Pero pues realmente nosotros ni nosotros lo sabemos, y son cosas que te enseñan desde primaria. Si a veces lo de la independencia, que son realmente sucesos importantes, no lo sabemos, pues esos que no son tan importantes, pues lo aprendemos en el momento
como dicen, lo memorizamos, pero pues no se nos ocurre que después lo podemos emplear, porque pues para nosotros a lo largo de la vida no nos sirve. Es igual a lo mejor que dicen, no, las matemáticas no las empleamos, esas sí las empleamos y esas sí tenemos que aprenderlas, pero yo creo que con el ajedrez se implementaría esto, a que el alumno aprenda a captar por sí solo conocimientos y poder emplearlos para lo largo de su vida, no solo en el momento o, como le decía Oscar, para un examen. A mí me parece sumamente interesante este tema del ajedrez educativo. ¿Por qué? Porque le da un giro de 180 grados al modelo educativo que hemos venido viendo, el de memorización. Lee este texto, hazme un resumen, tal día va a haber examen, estas preguntas, y como dice Oscar, estudias para el examen, te lo sabes al revés y al derecho, pasando el examen, una semana después, pregúntale al alumno, pregúntame a mí me ha pasado, pregúntame. No tengo nada, estoy en blanco. Entonces el ajedrez, a través de una actividad lúdica, que es un juego, a través de un juego en el que te puedes obviamente divertir y es práctico, vas a fortalecer, como ya lo dijo Carol, por ejemplo, la creatividad. Entonces el niño o quien lo practique, el ajedrecista, va a aprender, va a conocer cómo puede aprender, y eso creo que no solo le va a servir en el campo académico, de que se pueda concentrar mejor, de que pueda absorber más información, sino que, por ejemplo, puede agudizar la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Dar soluciones originales a problemas que no pueden ser muy complejos o menos complejos. Por ejemplo, que iba de carrera, cerré la puerta de mi casa y se me olvidó la llave adentro. ¿Cómo le hago para abrir otra vez la puerta? Con una rendija, con un alambre. Hay a veces que no tenemos esa creatividad, no tenemos esa inteligencia y no resolvemos el problema, nos quedamos ahí. Entonces esto me parece que no solo se aplica al campo educativo académico, sino que, como tú decías, un campo que desarrolla el ajedrez es la creatividad. Entonces, cuando salgas de tu campo laboral, pues incluso al ser creativo y al hallar diferentes soluciones a los distintos problemas, puedes crear una empresa y volverte multimillonario, por ejemplo. Entonces no solo te ayuda a aprender mejor, a poder tener un éxito académico, sino poder tener un éxito laboral y un éxito social totalmente. Me parece muy acertado eso, que se va imponiendo el ajedrez. ¿Para qué? Pues por los beneficios que trae, no solo personales o particulares, sino que también van a permitirle a aquel que lo practique, pues que tenga un mejor conocimiento y también una mejor creatividad. Ahora me parece también muy importante la forma en la que planteas que el ajedrez puede ser para todos, porque a lo mejor puede haber la idea de que el ajedrez es solo para los que son buenos y los que son buenos los van a estar entrenando para que vayan a practicar, pero no es solo para los que vayan con un fin competitivo. Ya vimos todas las cualidades que te puede dar y entonces se puede hacer de manera para todos, para los 30 alumnos que pueda haber en un grupo, que sea para ellos, para todos, no nada más para al que le guste. Ahora, ya se ha hablado mucho de todas las cualidades, las ventajas y lo que puede aportar a un estudiante. Sin embargo, ¿y cómo se le podría hacer? ¿Qué propondrías tú para que se empiece a implementar, para empezarlo a introducir en las escuelas? Bueno, retomando lo que dice Omar, sí, los niños aprenden a través del juego, ¿sí? Para lograr que los niños aprendan adecuadamente, tiene que ser un aprendizaje significativo, algo que a ellos les funcione en su vida diaria, que lo que están aprendiendo les vaya a servir en su vida real, ¿sí? Sea parte de la realidad. Entonces, cualquier niño, por ser niño, aprende mejor a través del juego, de una manera divertida. El ajedrez por sí mismo pues da estas habilidades, porque es esta oportunidad de aprender jugando, porque el niño, al querer estar aprendiendo, dependiendo cómo lo aplique el docente, si lo aplica, no sé, a lo mejor hoy voy a ver ajedrez, pero para favorecer el lenguaje o la escritura. Entonces, el niño va a estar interesado por el simple hecho de utilizar el ajedrez. El ajedrez ya en sí le va a dar esas pautas de darle sentido al aprendizaje que el maestro le quiere inculcar. Y en este sentido es que el ajedrez por sí mismo es un recurso que te abre mucho panorama para trabajar en el aula,
¿sí? Yo sé que hay muchos docentes que sí, que están implementando, están innovando en sus recursos materiales, en sus recursos para trabajar, pero el ajedrez es más bien una propuesta para que lo utilicen en el aula como un complemento a las distintas asignaturas, que por ejemplo les interese desarrollar, ver alguna habilidad física inclusive. Ahorita se está utilizando mucho el ajedrez gigante. ¿Sí? El ajedrez gigante da la oportunidad de que los niños aprendan los movimientos, pero ellos moviéndose a través del movimiento, no nada más ahí sentados dando sus movimientos, ya que sabemos que los niños pues para aprender necesitan de moverse, necesitan movimiento, no nada más pueden estar sentados toda la mañana en su pupitre, y en ese sentido el ajedrez da mucha Y ese ajedrez gigante hasta se puede hacer como en equipos para que así es, estén haciendo. sí, ya, por eso te comento que el docente tiene que tener, la persona que lo ponga en práctica tiene que ser una persona que conozca de los procesos de aprendizaje, que tenga preparación pedagógica para saber qué uso le va a dar. Por ejemplo, en mi caso, en educación preescolar, pues yo he trabajado en zona rural y ahí en el actuar diario me daba cuenta al estar viendo un tema y decía, bueno, por ejemplo la convivencia, lo podría favorecer incluso con el ajedrez, haciendo equipos de 2 contra 2, vamos a tomar decisiones, aprenden a regular sus conductas de qué pasa si pierden, control emocional, y ahí yo estaría desarrollando pues en la parte socioafectiva a través del ajedrez. Incluso creo que el aspecto económico pues es hasta barato, ¿no? Sí, un es muy ajedrez, barato. que estaremos hablando 50 pesos, por ejemplo, Ajá. y que te va a servir para varios alumnos, y no es tan caro como por ejemplo los pizarrones virtuales, que cuestan a veces fortunas y a veces ni siquiera ayudan o favorecen tanto como el ajedrez, que como tú dices, a través del juego, a través de la diversión, de lo práctico, pues el niño va a ir favoreciendo todas las ramas y complementando todas las materias académicas que esté tomando en la escuela. Así es. A mí también me parecería muy bien que se implementara este tipo de materia en las escuelas, ya que además de que el alumno tiene muchas habilidades que se desarrollan con el tiempo, como vas jugando, exactamente como eso, los niños lo toman como un juego y a lo mejor como un desestrés, porque tanto que es que matemáticas, ciencias, y a lo mejor hasta puede ser para ellos divertidos que implementen una clase así, porque pues entre ellos lo toman como un juego y ahí se desestresan muchas cosas, de que estás estresado y pues bueno, con el juego el niño se desestresa, se pone a pensar, se pone a tratar de competir con su compañero, y creo que es hasta mejor que el niño se desplace un poquito de las materias, entre en el juego y tenga a lo mejor un desempeño mejor para la siguiente clase. Exacto, es como lo mencionaba Caro, que es una forma en la que va a estar aprendiendo, pero pareciera que el niño no se está dando cuenta que está aprendiendo porque no va a ser un método tan aburrido, sin embargo está adquiriendo conocimientos. Pues es sin duda un tema muy amplio que tal vez falta que se socialice más, que se conozca más. Ya hoy tuvimos esta interesante explicación para ver todas las cualidades. Y de esta manera estamos llegando al final del programa. Queremos agradecerte el que hayas venido a compartir esto con nosotros y decirte que esperamos que después podamos contar otra vez contigo para que nos platiques que ya se está implementando, que ya se está buscando en algunas escuelas que se lleve a cabo este tipo de ajedrez. Muchas gracias. Así es. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues me gustaría para concluir manejar en sí lo que sería mi propuesta. Sí, por ejemplo, en México se da mucho que queremos copiar tal cual los modelos educativos de otros países, pero no nos damos cuenta que a lo mejor lo que queremos copiar es un país primermundista. Vamos a hacer tal cual lo que hace Finlandia, vamos a hacer tal cual lo que hace en este caso Rusia, porque es el que ha implementado más el ajedrez educativo, o Armenia, por ejemplo. Entonces yo por ahí veo que sí sería un cambio muy radical implementar de lleno ya el ajedrez como una asignatura, o pedirle a nuestras autoridades educativas que buscaran la manera de implementarlo, pero yo lo vendría a proponer como un recurso didáctico, como les platicaba ahorita, no tanto meterlo como asignatura, eso ya por ende podrá darse después, sino como un recurso didáctico que ya les comentaba, que favorezca el área cognitiva, afectiva y física dentro de las aulas. Para esto, pues me gustaría en un futuro buscar la manera de que los docentes que están frente al grupo se capacitaran o se les pudiera dar una capacitación, si les interesa el tema, para poder llevar el ajedrez a las aulas. Y de esta manera, todo empieza dentro del aula, ¿no?
si los maestros tenemos el interés por este tema, pues el gobierno tarde o temprano o las autoridades educativas la van a considerar como una opción dentro de los planes y programas. Así es. Bueno, pues es muy interesante y te reiteramos que ojalá y con esa propuesta que tienes pronto vengas a contarnos que ya hay escuelas donde se está implementando este tipo de actividades. Bueno, amigos, pues estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por estar pendientes siempre de cada tema que tratamos y los esperamos la próxima semana.